Para impartir la conferencia del día de hoy nos acompaña la maestra María del Carmen Arias Ruiz. Ella tiene una maestría en Administración Pública y Políticas Públicas por la Universidad del Valle de México. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por el ITENUS. También es presidenta y directora general de la Asociación Mi Último Deseo en Pachuca, docente en diversas instituciones, conductora de varios programas de radio, autora de diversas publicaciones y tiene el diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología C. Yo le voy a ceder el micrófono y le agradezco a la maestra por impartir esta conferencia y le cedo el micrófono y el espacio a la maestra María del Carmen Arias Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar en este lugar, me da muchísimo gusto poder estar en este momento, estar impartiendo esta conferencia y bueno, quiero agradecer infinitamente al Instituto Mexicano de Tanatología que me hace el favor de esta deferencia de poder impartir este tema. Vamos a hablar de cómo hablar de muerte y enfermedad a un niño. Y bueno, de lo primero que vamos a poder, digamos que establecer, por supuesto, es si realmente sabemos cuando estamos vivos. Y no lo digo de manera como al aire, sino es importante que tengamos claro qué es realmente lo que sientes y lo que sentimos cuando estamos vivos. Y bueno, me encanta esta frase de Isaac Dinesen que dice, sabes que realmente estás vivo cuando vives entre leones, porque no hay nada más fantástico y más maravilloso y más vivido a flor de piel que cuando estás en riesgo de muerte, saber y agradecer cada uno de los días de tu vida. Cuando los niños están frente a la muerte es una de las cosas más complicadas que pueden enfrentar tanto los menores como los padres. Y es importante saber qué decir y cómo decirlo a cada uno de ellos. Los niños se enfrentan a la muerte, estamos hablando de la muerte propia, de la muerte de ellos mismos. Y ellos cuando se enfrentan a un diagnóstico terminal, ya sea por cáncer, por insuficiencia renal crónica, que se habla muy poquito de insuficiencia renal crónica, por ejemplo, pero que quienes llevan tareas de relación con estos chicos de todas las edades, es muy importante determinar que, por ejemplo, un juguito de naranja que parece tan inofensivo los podría matar en 20 o 30 minutos, por lo que eleva infinitamente los niveles de potasio. Entonces, ellos no utilizan la palabrita terminal como los niños con cáncer, pero ellos viven de manera terminal todos los días de su vida y a cada paso de su vida. Tienen un conteo muy particular de carbohidratos, de lo que tienen que comer en el día. Entonces, ellos cambian radicalmente su sistema de vida o lo que pareciera ser que es lo que debemos entender como el sistema de vida de un niño. Cuando a un niño se le diagnostica insuficiencia renal crónica, cáncer o alguna enfermedad que ponga en riesgo sus vidas, debiera ser en principio, o hoy en día hay un manejo mucho más adecuado, mucho más correcto de cómo es que deben ser esta interacción con los niños. Y casi siempre ahora hay una psicóloga en las áreas de pediatría, particularmente de las enfermedades crónico-degenerativas en etapas terminales o desahuciados, que son los encargados de irles diciendo a los niños qué es lo que está viviendo, cómo es que se va a poner la situación de su cuerpo y qué esperanzas tienen o no. Aquí cabe mencionar que es muy importante que los papás estén de acuerdo. Porque si un médico, si el pediatra, la enfermera, la trabajadora social o la psicóloga quiere hablar con el niño para explicarle cómo es que va a enfrentar todos los siguientes procesos, pero los papás están en esta disyuntiva de mejor dejarlo vivir y que solo sea como ir a ponerle una vacuna, pues de alguna manera se tendría que respetar la voluntad de los papás porque estamos hablando de menores de edad. Sin embargo, un poquito más adelante les voy a hablar de los derechos de los niños enfermos terminales, que por cierto no están en México. Es un documento que yo pude rescatar de Chile, porque en México no hay mucho como para derechos de los enfermos terminales niños. Y bueno, ¿cómo decírselo? Se lo tenemos que decir a los niños de manera clara. Si van a enfrentar un proceso de una enfermedad terminal, se les tiene que decir la verdad y se les tiene que explicar cómo es que ellos van a enfrentar todas estas cosas. Quiero decirles que en mi paso por esta relación con los niños enfermos terminales, básicamente con los niños con cáncer,
empezó por ahí de 1996-98, que yo conocí a un grupo de niños con cáncer en etapas muy terminales, en etapas muy avanzadas, y los acompañé a un viaje a Acapulco. Yo les quiero contar parte de este viaje, porque ellos son los que me empezaron a enseñar cómo se debe hablar con estos niños y qué sí se les debe decir y qué no se les debe decir. Y bueno, durante este viaje, 3 niñas decidieron dormirse conmigo en la misma habitación, otros niños se fueron acomodando en otras habitaciones. Fue un viaje a Acapulco, ellos eran originarios del estado de Jalisco. Y cuando yo pongo a dormir a las niñas, las metí a bañar y les dije, bueno, pues ya los niños ya se van a dormir, mi angelito ya se va a dormir. Una niña de 9 años de nombre Andrea, y que bueno, me robó el corazón desde el principio, tenía 9 años y una leucemia terminal. De hecho, iba en una etapa tan avanzada de la enfermedad que se corría incluso el riesgo de que en cualquier momento ella pudiera fallecer durante el viaje, porque el avance de su cáncer ya era demasiado. Una vez que yo le dije que ya se iba a dormir, Andrea se levantó un poco de la cama, se sentó, se me quedó viendo y lo único que me dijo es, ¿sabes qué, Carmen? Dios me acaba de decir que ahora que me muera, porque como ya sabes, ya me voy a morir, pues sí voy a ser tu ángel y entonces yo voy a cuidar de ti. Y cuando una niña de 9 años se para frente a ti y te dice eso con tal aplomo, con tal seguridad, pero además con tanta responsabilidad y con tanta paz, evidentemente a mí me movió porque yo tendría entre 27 y 28 años y no tenía como muy claro cómo es que se debía interactuar con estos niños. Y bueno, no supe qué decir. Así es que lo único que le dije, bueno, pues ya mi angelito ya se va a dormir, es hora de dormir porque mañana nos vamos a ir a ver el mar. Por supuesto, cuando vio el mar estaba feliz, su cara se iluminó, su rostro se iluminó, su sonrisa toda ella brilló. Y entonces a mí se me ocurrió preguntarle a otro de los niños que estaba ahí, un niño también, Miguel, de 10 años, con una leucemia muy avanzada. Le dije, oye, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Y entonces él me volteó a ver de manera muy condescendiente y me dijo, ¿sabes qué, Carmen? Mi mayor deseo es tener la certeza de que voy a amanecer vivo mañana. Y por supuesto, otra vez me fracturó el día, me fracturó toda la idea que yo tenía de cómo es que se debían disfrutar los días y cómo es que se debía tener sueños. Con estos 2 momentos que yo viví, es que empiezo yo a hacer trabajos de manera voluntaria con esta asociación de Guadalajara, que se dedica igual a cumplirle los sueños a los niños y niñas que están en riesgo de muerte por alguna enfermedad. Y al paso del tiempo, yo empiezo a comprender que ellos tienen una manera muy natural de ver las cosas. Me queda perfectamente claro que para ellos el negro es negro y no le tienen miedo a decirle negro, y el blanco es blanco y no les impacta que les digan blanco. Entonces, ¿qué decir y cómo decirlo? Decir la verdad. ¿Cómo decirlo? Con toda la franqueza que se pueda, con el corazón en la mano, y no venderles, esto es muy importante, creo, no venderles como la teoría de que las cosas van a estar bien, todo va a estar mejor, porque no sabemos si van a estar bien o si vamos a estar mejor. Pero lo que sí les podemos decir es que vamos a estar acompañándolos en el proceso. Algo que una niña de 14 años, hace más o menos 3 años, me dijo, es que ella tenía claro, porque veía llorar mucho a su mamá, ella tenía claro que su mamá no podía hacer nada por evitarle el dolor que ella estaba pasando, porque son tratamientos altamente invasivos. Pero sí sabía y sí veía a su mamá todos los días, sabía que estaba ahí y que eso era lo que ella agradecía, que agradecía el que lo pasara con ella, no que lo pasara por ella, sino que lo pasara a su lado, que pudiera estar a su lado. Después de una quimio, muchos niños, la mayoría se sienten bastante mal, vuelven el estómago durante varios días, no comen nada, y que una persona cercana, que casi siempre son los papás, pero una persona cercana puede estar a su lado acompañándolos, a veces sin decir nada, y más adelante vamos a hablar de las cuestiones del silencio, pero es ese momento en el que podemos hacer contacto de lo más interno de un ser al ser de la otra persona, definitivamente es lo que puede ayudar a nivelar las cosas y a que los niños la puedan pasar muchísimo mejor.
Quiero hablar de la duración de los duelos, pero no voy a hablar de lo que este instituto es de verdad maravilloso para hacernos entender las etapas del duelo, cómo es, cuánto dura y cómo se va pasando y todo esto. Yo les quiero hablar de lo que a mí me ha tocado ver con las mamás y con algunos niños también. El punto medular de las mamás y de los papás es: no quiero que te vayas, y los niños dicen: no me quiero ir, por lo tanto no dejo de llorar. Conozco una mamá que perdió a su hija de 14 años. La niña quería un vestido de princesa, no se quería morir sin ponerse un vestido de princesa. Y entonces mi asociación le consiguió el vestido de princesa, una corona, unos zapatos preciosos, le llevamos una peluca. Ella estaba ya en una etapa terminal también por una leucemia. Y entonces, al mes y medio más o menos que la pudimos vestir de princesa, esta chiquita falleció. Y han pasado ya más de 2 años, les decía yo, y la mamá no ha dejado de llorar. Y ella dice: yo sé que el día que yo deje de llorar es el día que me voy a despedir verdaderamente de ella. Y entonces ella no deja de llorar porque siente que esa va a ser la verdadera pérdida, ese va a ser el verdadero momento en el que ella suelte a su hija y verdaderamente solo se queden en los recuerdos y las fotografías. Entonces, les decía, yo no voy a hablar de los procesos y todo, porque para eso hay otras opciones aquí en el instituto, pero sí es importante decirles y es importante hablar del tema de que no hay una duración específica, no hay un momento regla, una normatividad de que debemos pasar tanto tiempo de esta manera y debemos pasar tanto tiempo de la otra. Tanto papás como niños lo viven de diferente manera. Hay niños que cuando les dan la noticia de que tienen cáncer y que pueden no recuperarse porque el cáncer está muy avanzado, porque lo detectaron ya demasiado tarde, ellos viven una especie de berrinche permanente. Y no es que sean niños malos en realidad, no es que sean niños malcriados, es que el enojo los lleva de alguna manera a ser tan determinados en el hecho de no querer decir: mi vida terminó, mis proyectos se terminaron, mi tiempo aquí ya se fue. Ellos deciden definitivamente no darse por vencidos, pero no desde un punto de vista de voy a luchar por mi vida, sino desde el punto de vista de no quiero estar enfermo, no quiero saber que estoy enfermo, no quiero saber que esto me puede ir mal. Y en el camino les quiero contar, por ejemplo, de otro niño que decidió no rendirse, pero que en algún momento ese no rendirse, no de empoderamiento, sino de no quiero estar enfermo, le estuvo a punto de costarle la vida. Un niño también con una leucemia en la zona media del cuerpo, una leucemia y un par de tumores en la zona media del cuerpo. Resulta que se estaba recuperando. Su mamá le dice que él le quería comer alitas con una salsa botanera muy famosa, y entonces la mamá le prepara esas alitas con esta salsa, y el niño no le dio más que 2 mordidas a esa alita, a esa comida, y entonces empezó a sentir muy mal. Llegaron al hospital y tenía un hoyo, una perforación de 5 centímetros de diámetro en el intestino y en el estómago. Entonces, por supuesto, estuvo muy grave, estuvo bastante delicado, no le daban esperanzas a la mamá, y el niño aprendió la lección. Cuando pudo recuperarse, el niño aprendió la lección y entendió que su dinámica de vida tenía que ser con cierta disciplina, que ya no podía comer lo que le gustaba comer, que había actividades que ya no podía hacer porque eso rebasaba la naturaleza de la condición que estaba viviendo. Y bueno, cuando yo hablé con él, el sueño que a él le cumplimos fue conocer a los jugadores del América. Y cuando yo platicaba con él, me decía: no sabes cómo me arrepiento de haber sido tan insistente en querer comer eso, porque casi me cuesta la vida, y ahora entiendo por qué las restricciones son mayores para nosotros. Entonces, el duelo, más que hablar de tiempos y pasos y procesos, es muy importante que entendamos que los niños lo viven muy diferente, y se viven 2 duelos. Cuando hay un niño enfermo, se viven 2 duelos paralelos: el del niño
y el de los papás. Generalmente los papás suelen estar devastados y los niños, por supuesto, pues con la vida fracturada. Aunque al principio yo les decía, tienen una naturalidad, una especie de músculo los niños que pareciera que lo van incluso ejercitando al paso del tiempo y que los hace estar siempre fuertes, siempre como luchando. Es muy importante el entorno, es súper importante el entorno del que los niños estén rodeados, porque si tienen una mamá o un papá que constantemente esté llorando, que constantemente esté diciendo cosas negativas del niño, pues obviamente el niño es lo que absorbe y es con lo que se alimentan sus emociones. Y si al niño todo el tiempo le estás diciendo, es que qué barbaridad, es que qué maldición estamos pagando, es que qué pecado estén pagando, es que mira cómo te fue, es que no vamos a poder salir de esto, pues son cosas con las que alimentamos el cerebro y los ánimos del niño. Y lo que sí es muy importante recalcar es que durante todo este proceso de duelo, lo más importante o uno de los temas más importantes son las emociones. Ante la disyuntiva de que a un niño le digan que está enfermo y que puede perder la vida, obviamente sus expectativas, sus planes, sus proyectos, sus sueños, todas estas cosas que son como inherentes a la etapa de la infancia, pues se van desdibujando en el tiempo, se van desdibujando y con cada quimio, con cada radiación, con cada estancia en el hospital. Son niños que generalmente pasan entre 7 y 9 meses al año en un hospital, de entradas y salidas, no se quedan de fijo, pero son entradas y salidas. Y obviamente el asunto de la escuela, el asunto de los amigos, el asunto de la familia, el asunto de los hermanitos, todo esto se ve fracturado y para ellos es muy importante. Muchos de los niños que están tanto tiempo en el hospital, llega un momento en el que se pierden y ya no saben si quieren regresar a estar con el resto de su entorno y de sus compañeros o de sus amigos, porque entonces los niños y los adultos más, creo yo, tendemos a verlos con cierta condescendencia y esto a los niños ni les gusta, ni les hace bien, ni lo piden. Ellos solo quieren ser niños normales, que los podamos tratar normales. Yo me acuerdo perfecto de un niñito de 5 años que nunca había visto el mar y lo llevamos a conocer el mar, jamás se había subido en un avión, lo subimos a un avión para ir a conocer el mar y todo el viaje se fue, todo el vuelo se fue gritando que estaba volando, que por fin estaba en el aire, estaba súper feliz y cuando llegamos y cuando pudo ver el mar, el niño se puso muy triste al segundo día y de verdad la gente que íbamos con él no entendíamos mucho, porque iban varios niños, no entendíamos mucho la actitud del niño hasta que nos percatamos de la actitud de la mamá, que estábamos, imagínense ustedes, en una playa y ponte el suéter, no te puede dar el aire acondicionado, lo vamos a apagar, entonces estaban ahogando obviamente con tanto calor en una playa y estarle poniendo el suéter y que no le diera el aire y que no le diera la brisa del mar porque no sabía si estaba contaminada y si tenía algún germen que le podía costar la vida. Entonces fue muy limitante. La actitud de los papás fue muy limitante y este sueño que él tenía, pues sí lo cumplió, pero con ciertas limitaciones, con cierta coerción hacia ellos, hacia él, porque, pues por los miedos, obviamente por los miedos de los papás a perderlo. Él iba también con una leucemia muy avanzada y finalmente cuando el niño fallece, porque falleció como 8 meses después del viaje, vamos nosotros al velorio, no vamos a todos, pero a ese en particular sí pudimos ir. Y la mamá lo primero que me dice es, quiero que sepas que me dijo el nombre del niño, lo último que me dijo antes de perder la conciencia es que lo mejor de toda su vida fue el viaje que tú le diste. Y quería que yo te fuera a buscar para decirte que siempre va a recordar ese viaje a la playa, porque fue lo mejor que le pudo pasar en la vida. Estas palabras es la razón de por qué hago lo que hago con los niños y con esta asociación. Y a la mamá le quedó un hueco, porque además era hijo único en ese momento, un hueco muy grande, le quedó un vacío gigantesco. Su matrimonio se vio muy afectado porque en este andar de
de que el papá toma una actitud, la mamá toma otra, y los niños, si aún están vivos, pues toman otra completamente diferente, irremediablemente la familia se fractura. Entonces, no solamente hay que atender la cuestión de la salud del niño o la cuestión de los duelos de los papás o la cuestión del duelo de los niños, sino que además hay que recuperar y restablecer el tema de la familia, que está completamente fracturado, y que esto obviamente daña a los niños de manera absoluta. Me voy a regresar una anterior, porque aquí en este tema, les estaba yo hablando de la familia. Es muy común que si un niño o una niña tiene hermanos y es el único que está enfermo y es el único al que le están prestando atención, no porque sea mejor, no porque sea el más querido, no porque sea el consentido, sino por la naturaleza de las circunstancias. Hay niños, por ejemplo, la asociación que yo tengo está en la ciudad de Pachuca y hay una comunidad muy pegada a San Luis Potosí, que en transporte estamos a 7 horas de esa comunidad, y hay niños de esa comunidad que se van a atender al hospital en Pachuca. Entonces, es muy común que vaya la mamá o el papá con el niño o con la niña, les hacen los estudios, les detectan el cáncer o les detectan insuficiencia renal crónica o alguna enfermedad que ponga en riesgo sus vidas, y entonces los niños se quedan en el hospital junto con el papá o la mamá que iba con ellos. Así con lo que traen puesto, no hay opción, porque imagínense 7 horas de regreso y 7 horas de otro regreso, pues, no es práctico. Pero los niños que se quedan en casa, que ya no supieron qué fue lo que le dijeron a mamá, que ya no supieron qué fue lo que le dijeron a su hermanito, para ellos el duelo es diferente, y para ellos el tema es, por la culpa de mi hermano, yo perdí a mi papá, o por la culpa de mi hermana, yo perdí a mi mamá. Y yo me acuerdo en uno de estos viajes que hemos hecho a la playa, una niñita de 5 años, que a ella la desahuciaron como 7 veces en la vida. Y las 7 veces se recuperó. Y ella decía, ella es de la Asociación de Jalisco, y me acuerdo que ella le decía al presidente de la asociación en Jalisco: oye, Tomás, si yo me recupero, ¿me llevas al viaje a la Ciudad de México? Sí. Y se recuperaba y se iba al viaje a la Ciudad de México. Y otra vez llegaba al hospital y decía: oye, yo sé que ya me estoy muriendo, pero si me recupero, ¿me llevas a Disney? Sí, sale. Si te recuperas, te llevo a Disney. Pues se recuperaba la niña y se fue a Disney. Y así fue pasando varios años, muchos años de su vida. Pero en ese proceso, su única hermana decidió que ella era su peor enemiga, que por su culpa ella se había quedado sin mamá y sin papá, porque todos tenían que atenderla a ella porque era la que estaba enferma. Y al final le dijo una de las frases más duras que yo he podido escuchar en niños, porque además estamos hablando de una niña de 8 o 9 años. Al final de cuando ella le dicen: ya estás en remisión, vamos a esperar el primer año y luego los primeros 5 años, y así para ver si la enfermedad ya salió de tu cuerpo o de tu sistema. Lo primero que le dijo su hermanita es: ya ves, me robaste a mis papás y ni te moriste. Por supuesto, le hizo pedazos el corazón a esta chiquita. Era menor que la hermana, y a pesar de que vivió muchos años así, no había manera ya de componerlo. Hoy en día ambas, esta niñita ya incluso es mamá, tiene más de 20, como 23 años, quizá más, pero bueno, hoy en día ya es independiente, es mamá. Y hace poco yo platicaba con ella y me dice: mi hermana jamás me perdonó, y hasta el día de hoy no se hablan, no se dirigen la palabra. Son 2 hermanas que a veces van a visitar a la misma madre, pero que no tienen ningún tipo de relación. Y que todo esto fue fracturado porque hubo un duelo no trabajado en la hermana. Cuando un niño enfrenta la muerte por enfermedad, es súper importante que toda la familia entre en un proceso de duelo. Lo ideal, yo siempre lo he dicho, lo ideal es buscar el acompañamiento de un tanatólogo, y sí, la terapia psicológica es fundamental, porque es como ir de la mano, es como ir pegaditos y como ir a la par trabajando las emociones y cerrando los ciclos. A esta niña nunca nadie se acercó a estar con ella, nunca nadie se acercó a explicarle quizá lo que estaba sucediendo,
Y entonces la niña siempre se quedó con muchos rencores y una vez que se enteró que su hermanita estaba viva, pues no le dio ningún gusto y no le hizo ninguna gracia. Y casos como esos desafortunadamente hay muchísimos. Sí hay hermanitos que están con su hermano, que le escriben cartas, que lo extrañan, que le dicen que le eche ganas, que les dicen que les hace falta y todo. Pero hay chicos que no lo viven así, porque al niño enfermo se le rompe la vida, se le fractura la vida, se le fractura completamente sus sueños y su expectativa, como les decía yo hace algún momento. Pero al niño sano, al hermanito sano, nadie le enseña a manejar estas emociones, nadie le enseña a manejar los procesos por los que está pasando y nadie le enseña a entender que se vale estar enojado, que se vale hacer berrinche también, que se vale decir, hey, háganme caso, también estoy aquí, que se vale decir, oigan, también importo, y yo también tengo hambre, yo también quiero el juguete, y yo también hago muchas cosas, porque algo que hacemos las asociaciones, todas, AMAN, Casa de la Amistad, Caritas, La Magia de un Deseo en la Ciudad de México, Mi Último Deseo Pachuca, que somos nosotros, todas las asociaciones es que festejamos mucho a los niños enfermos. Y me ha tocado que a los niños enfermos pues se van de viaje, conocen a los famosos, les llegan regalos, híjole, a manos llenas. Y los hermanitos no. Entonces, esta parte que es el daño colateral de cuando un niño está enfrentando la muerte, insisto, no solamente el niño le está enfrentando y no solamente al niño se le están fracturando, no solamente al paciente se le están fracturando la vida y los planes y los proyectos, sino todo su entorno y por supuesto los hermanos, siempre lo digo así, son el daño colateral más grave. Cuando somos adultos y enfrentamos la muerte de un hermano, de un primo, de un tío, de los papás, digamos que tenemos más la conciencia de cómo compartir el dolor. Pero la infancia no tiene mucho compartir el dolor porque no me está pasando a mí, le está pasando a él, pero yo lo estoy sufriendo también, pero yo me estoy quedando en medio también. Y yo también, yo me quedé sin mis papás, o sea, él por lo menos sí está enfermo, pero está con mi mamá o está con mi papá y yo no. Entonces, los procesos de duelo que se viven en la familia y los procesos de enfrentar la circunstancia son verdaderamente terribles. No es como el hecho de poderle decir a un niño, a ver, tienes que entender, allí estás en edad de entender y tu hermano nos necesita, porque eso no nos ayuda mucho. Las palabras correctas, quizás es muy difícil encontrarlas, pero la manera correcta o la manera más, ¿qué podríamos decir? Más sabia es acercarnos a un especialista. E insisto, en los hospitales siempre están psicólogos, tanatólogos y por supuesto los pediatras, que hoy en día tienen mucho mejor manejo de estos temas con los pacientes y también con los papás. Y entonces lo ideal sería poder llegar a toda la familia y que le expliquen a toda la familia qué es lo que se va a enfrentar. Yo recuerdo muy bien la historia de una niña que tenía 7 años y le diagnosticaron leucemia, que bueno, hablo mucho de leucemia porque es una de las enfermedades más comunes en los menores de 12 años. Y cuando a ella le diagnosticaron leucemia, entra al hospital en Pachuca y resulta que me dicen, oye, fíjate que la niña se quiere ir a Disney. Y entonces yo me acerco a la abuela, porque no veía yo a la mamá, pero bueno, a veces papá y mamá están trabajando y los abuelos llegan a hacerse cargo de los niños. Y entonces me acerco a la abuela y la abuela me dice, no tiene acta de nacimiento, no tiene CURP, no tiene nada. Entonces, pues obviamente yo no la podía sacar del país en esas condiciones. Y cuando yo le pregunto a una de las psicólogas del hospital, le digo, oye, ¿cómo puedo ayudar a esta niña a que sus emociones se fortalezcan un poquito? Ella lo que me dice es que lo mejor que le pudo haber pasado a la niña fue enfermarse, porque llegando al hospital, todas las asociaciones que llegamos, nos acercamos y les damos algún regalo, pues por fin recibió un poquito de atención, porque fue una niña abandonada por sus papás cuando ella tenía 2 meses, así como de película. La fueron a depositar a la puerta de la casa de su abuela con una cartita y le dijeron, mamá, papá,
estoy muy joven, tenían 16, 17 años ambos, me voy a ir a vivir mi vida, ahí te la encargo, ahí nos vemos. Y se desentendieron completamente de la chiquita, entonces ella vivió un abandono muy profundo que nunca nadie le ayudó a resolver, nunca nadie le enseñó cómo era este proceso de separación con sus papás, y entonces a los 6 años que le diagnostican leucemia, y le dicen es posible que te puedas morir, entonces la abuela le empieza a bombardear con es que me va a salir muy caro, desde que naciste me ha salido muy cara y tus papás ni se hacen responsables. Entonces la niña tenía realmente las emociones en el suelo y por supuesto cuando hay un componente emocional que deprime completamente el sistema inmunológico, pues la enfermedad creció. No supe realmente qué fue lo que pasó porque un tío tenía la custodia, pero se le iba a pasar a otro tío y se estaban ahí como echando la bolita. El caso es que la niña no tenía una sola persona cercana a quien acercarse o con quien refugiarse. En ese sentido, pues obviamente el papel de la psicóloga y de la trabajadora social del hospital fue fundamental, porque entre las dos pudieron entablar muy bien esta dinámica de acompañamiento y de decirle que no tenían la certeza, porque lo primero que pregunta un niño cuando les dices que tiene cáncer, lo primero que dice es, ¿me voy a curar o me voy a morir? Y el tema es que nunca está la certeza de ninguna de las dos. No le podemos decir con certeza, pues te vas a morir, o no le podemos decir con certeza, te vas a curar. Y bueno, este acompañamiento que hicieron tanto la psicóloga como la trabajadora social, pues fue maravilloso, lo pudieron hacer en perfecta armonía. Y ya no supe realmente qué fue lo que pasó con la custodia del niño, de la niña, por supuesto, no la pudimos llevar al viaje que estaba planeado, pero parece que logró recuperarse de esta leucemia que la aquejaba. Vamos a hablar de los derechos del niño enfermo terminal y les quiero decir que en México no hay mucho acerca de esto. En México sí hay los derechos del enfermo terminal, no del niño enfermo terminal. Y les decía yo que este es un documento que me encontré en Chile. Y bueno, son 18, entonces los voy a leer así súper rápido y les vamos a dar una repasadita. No lo voy a leer textual, sino más bien lo voy a parafrasear. El primer derecho es que tienen derecho a ser visualizados como un sujeto de derecho, es decir, que no son la propiedad del papá, no son la propiedad del doctor, no son la propiedad del hospital, es un ser en sí mismo y por eso es un ser que conlleva todos sus derechos. Tiene derecho a que se le tome opinión y a que se le tome en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y esto es, por ejemplo, muy común en niños que pasan en una gravedad que los tienen que intubar o los tienen que conectar a alguna máquina o los tienen que conectar a algún aparato para mantenerlos con vida. Los niños tienen derecho a decir, ya no quiero. Definitivamente ya no quiero. Esta niña de la que yo les hablaba, que se quiso vestir de princesa, todavía había algunas cosas que hacer para detener en la progresividad de la enfermedad. Y la niña lo que le dijo a su mamá es, mamá, yo sé que estás muy triste, sé que me vas a extrañar mucho, pero por favor ya déjame descansar. Ya no quiero. Yo quiero descansar. Me duelen mucho los brazos, porque bueno, obviamente terminan muy lastimados por tantos piquetes que les ponen por el catéter y a veces le tienen que cambiar de lugar el catéter. Es muy invasivo el tema. Y entonces los niños, ella decidió que ya no más. Y la mamá, muy en contra de su voluntad, muy en contra de su voluntad, pero de alguna manera acatando esta decisión de su hija, es que decide que si la niña entra en paro, pues ya no se haga más, que la niña se pueda ir, que pueda descansar, porque de verdad la pasan muy mal. Yo quiero nada más hacer aquí un paréntesis porque conocí el caso de otra chiquita de 11 años que tenía un tumor en una de las piernas, en su pierna izquierda. Sus brazos eran piel pegada al huesito, toda ella era muy delgadita. Además con los tratamientos pues estaba todavía más delgadita. Y el tumor que tenía en la pierna izquierda, en el muslo particularmente, yo creo que era del tamaño de una sandía. Estaba muy grande. Y cuando yo platicaba con la mamá y le decía,
no tenía, en algún momento no tenía remedio, no tenían manera de cortarlo, de extirparlo, y me decía, es que es un osteosarcoma, que es un tumor pegado al hueso, y me decía, sí había remedio si le hubiéramos hecho la amputación de su pierna. Estaba tantito arriba de la rodilla en ese momento y bueno, le hubieran hecho una amputación hacia arriba de la rodilla. Dice, pero la niña me dijo que no quería que le cortaran su piernita y que si Dios quería que ella se muriera, pues que se muriera con todo y su piernita. Y entonces, por supuesto, aquí habrá un debate particular, muy individual de cada una de las personas que nos están haciendo el favor de acompañarnos, de qué era lo correcto. Si llevarla a una amputación de uno de sus miembros o haberle dejado que ella tomara la decisión de no quiero que me corten mi pierna. Y por supuesto, el no cortarle la pierna, el resultado fue que la niña murió en 1 año y medio después de que le diagnosticaron el cáncer en este tumor. Entonces, fue tan rápido, la mamá no logró recuperarse, no vivieron los duelos tampoco de manera correcta. La niña sí estaba asimilando muy bien la enfermedad, la niña sí estaba asimilando muy bien su condición, la mamá no. Entonces después se quedó con muchas culpas. Me habló 3 meses después de que la niña murió y me dijo, Carmen, es que yo no logro entender por qué no evité hacerle caso y por qué no mejor si le hubiera amputado la pierna, porque hubiera estado sin una pierna, pero estaría con mi hija. Entonces, ¿qué es lo correcto? Eso es un tema completamente individual y yo creo que nunca lo vamos a saber porque son temas que además se toman y son decisiones que se toman al calor de las circunstancias del momento. Pero bueno, por lo pronto y según esta lista de derechos, los niños tienen todo el derecho a decidir que sí y que no, sobre todo en tratamientos tan invasivos. También tienen derecho a llorar, a no estar solos, a fabricar fantasías. A los niños no les podemos de repente decir, a ver, estás enfrentando una situación de cáncer o de insuficiencia renal crónica, deja de hacer pataletas, compórtate como una persona pensante y tienes que asimilar lo que estamos viviendo, porque todos estamos haciendo un esfuerzo por ti. No, porque son niños, porque a veces lo único que quieren es jugar. Y porque haber dejado de ir a la escuela por enfermedad, digo, ahora estamos en pandemia y todos lo hicieron, pero haber dejado de ir a la escuela por enfermedad es un impacto muy fuerte. Al inicio de la pandemia, yo platicaba con un grupo de personas que ahora todos los niños y todos los papás están entendiendo quizá un poco, y bueno, no lo sabían, pero están entendiendo cómo es que viven los niños enfermos. Los niños enfermos viven aislados. Ellos, y por supuesto con la pandemia, todos los niños con cáncer y todos los niños con insuficiencia renal y todos los niños con alguna enfermedad crónico-degenerativa en etapas avanzadas, vivieron un doble confinamiento. El confinamiento natural de su padecimiento y además el confinamiento por la pandemia. Entonces, evidentemente, no estamos en las mismas circunstancias. El tema de la escuela es un tema que en algún otro momento, quizás si me invitan, les podré hablar porque no siempre los profesores y no siempre las escuelas apoyan a estos chicos. Pero bueno, para ellos es muy importante y todas estas son cosas que se terminan. Así es que sí tienen derecho a estar enojados, a llorar, a patalear, a berrear. Tienen derecho a fabricar fantasías, decía yo, tienen derecho a jugar, porque aún si se mueren, ellos van a seguir siendo un niño o un adolescente. Tienen derecho a que se les controle el dolor desde el primer día. El dolor de los niños con cáncer y los niños con insuficiencia renal es muy alto. Digamos que su umbral del dolor se acrecenta de manera exponencial durante todo su tratamiento. Tienen derecho a que se contemplen sus necesidades de forma integral, tienen derecho a una muerte digna y rodeada de todos sus seres queridos y de sus objetos más amados. Tienen derecho a morirse en casa y no en un hospital, si así lo desean y si así se dan las circunstancias. Esto es importante mencionarlo. Un niño enfermo tiene derecho a quedarse en casa cuando ya lo pasan a paliativos, que es cuando la ciencia se rinde, cuando ya no hay mucho que hacer, y entonces le dicen a los papás, ya los vamos a pasar a paliativos, esto es, dale lo que sea, cuídalo, ámalo, que disfrute. En algunos hospitales, en algunos países y en algunos lugares existe el área de cuidados paliativos para enfermos terminales, niños.
en otros no, pero el 90% de los niños, por lo menos en la zona de Hidalgo, que es la que conozco y la que me consta, el área de cuidados paliativos del instituto, del hospital infantil, llegan a tener 1 o 2 pacientes. El resto se quieren ir a su casa, se quieren despedir de sus juguetes, de sus hermanos, de sus papás, de sus amiguitos, de los primos, de los tíos. Quieren hacer una fiesta para comer por últimas veces con la gente que aman. Y ellos tienen derecho a hacer eso. Tienen derecho a eso por encima de la necedad que puede haber de los papás de no, te quedas en el hospital hasta que te cures. Uno de los hospitales más famosos de los últimos años es el St. Jude's en Estados Unidos, por el nivel de recuperación de los niños con cáncer, que está arribita del 65-70%. En México estamos entre, si mal no recuerdo, estábamos entre el 45 y 60% de recuperación de niños con cáncer. Y es que el St. Jude's tiene una particularidad. Una vez que entra el niño, o sale sano o sale muerto, pero enfermo no sale. Una vez que ingresa, entra con algún tutor y no vuelve a salir, porque está protegido el aire que respiran, el agua, está todo higienizado, todo desinfectado, la comida es muy específica. Y entonces, bueno, eso ha redituado en un muy buen nivel de recuperación de los niños. Sin embargo, eso obviamente no está en casa. Y a veces algunos papás piensan que dejándolos en el hospital más tiempo es que pueden llegar a tener una recuperación. No digo que no sea posible, nada más considero que es muy importante respetar también la decisión de los niños. Y si los niños quieren regresar a casa para jugar por última vez con la pelota que dejaron, o abrazar por última vez a su muñeca o a su muñeco, o ver por última vez a sus hermanos, esto se vale, y creo que es importante que también logremos acompañar a los niños en todo este proceso. Tienen derecho también a sentir y expresar sus temores. Tienen derecho a que se les ayude a ellos y a sus papás a poder tratar y elaborar la muerte. Y como les decía yo hace un momento, lo ideal es que se pueda llevar un acompañamiento compartido entre un psicólogo y un tanatólogo, porque el psicólogo me ayuda a desenmarañar todas las telarañas que suceden en nuestras emociones, y el tanatólogo me ayuda a poder enfrentar estos duelos y todos estos procesos. Me puede acompañar de manera tan maravillosa para poder enfrentar lo que se viene. No el momento que estamos viviendo, sino todo lo que se viene. Yo siempre he dicho que una vez que muere un niño, el niño fallece y bueno, hasta ahí llegó la vida del niño. A la gente que se queda, a los papás, es a los que les queda la carga mayor, y es los que tienen que enfrentar un proceso muy complicado para entender todo lo que sucede después. Tienen derecho a sentir ira, cólera o frustración, tienen derecho a negarse a recibir tratamientos, y por supuesto aquí enfrentaríamos muchísimo el proceso de qué es lo que pensarían los papás. Tienen derecho a cuidados paliativos si así lo deciden, a estar sedado a la hora de la muerte si están en el hospital, a estar dormidos y que no sientan más dolor, y por supuesto a que sus papás, tienen derecho a que sus papás los comprendan y los ayuden y les digan lo mucho que los aman, a pesar de que ellos se puedan estar negando alguna de las circunstancias que puedan estar enfrentando. Estos derechos, que insisto no están por escrito en nuestro país, pero sí en otros lugares, es fundamental que nosotros también los respetemos a las personas que sabemos y que tenemos esta posibilidad de estar cercanos a ellos, poderlos respetar en cada una de los momentos que ellos van pasando. Y bueno, dice aquí en la diapositiva que les acabo de poner que el silencio es el elemento sanador por excelencia en un duelo. Y acompañar en silencio pero cercano es una de las mejores formas de acompañar. A veces estar cerca, ya sea del niño o de los papás, es la mejor manera de decirles, no vas solo, no puedo pasarlo por ti, pero lo podemos pasar juntos. No tengo la manera de quitarte lo que estás pasando y de ponérmelo yo, pero sí tenemos la manera de por lo menos tomarnos de la mano y andar por esta misma vereda juntitos hasta el momento en el que nos tengamos que separar. Acariciar el alma es respetar, es amar, es compartir. Abrazar el corazón es decirle a toda la gente que amamos, antes de enfrentar una situación así, que los amamos
y que los estamos acompañando aún en la distancia. Yo solamente me quiero despedir con la historia de una niña a la que quise también muchísimo apenas el año pasado, una niña con síndrome de Down, con una leucemia terminal, que también su sueño era conocer el mar, y bueno, pues en medio de la pandemia logramos realizar un viaje con ella y con su mami, y a pesar de que su habla no era muy fluida por cuestiones del síndrome de Down que padecía, una de las partes finales que yo pude hablar con ella, la niña al final del viaje me dijo: gracias, Carmen, porque casi no me dijiste nada, pero me trajiste. Y yo eso es lo que voy a guardar conmigo. Y por supuesto también la mamá, también lo único que me dijo es muchísimas gracias, porque a veces se acompaña más en silencio que diciendo una enorme cantidad de palabras. Así es que aprendamos a acompañar en silencio y a enfrentar la circunstancia de hablarle a los niños tanto de la enfermedad como de la muerte, de manera así como es, de manera natural, de manera simple. Ellos no necesitan más. Ellos solo necesitan que estemos nosotros enteros y que estemos a su lado. Muchísimas gracias.